hermano, que voy a ponerme el artefacto que ahora se me olvidó. Pero Dios siempre me manda hermanos que me ayudan. Gloria al Señor por ello. No puede sacar la cartera. Qué bueno es Dios. Wow, esto está alto. Y yo que hablo alto. Bájalo un poquito. Hermano, Dios es bueno. Hay hermanos que dicen más que bueno. Exageradamente bueno. Qué bueno es ver los hermanos, ¿verdad? Cuando, hermanos, Dios está aquí, ¿sabes? Dios está aquí en este lugar y el Espíritu Santo se pasea con poder. Hay que discernir, ¿verdad?, las cosas que Dios hace. Ayer estuvimos aquí en un retiro, ¿verdad? Wow. Recibimos una bendición de los que pudimos estar. Tremenda, ¿verdad? Nos estábamos hablando de la verdad de Dios, la realidad, lo real. Y nuestro pastor José Luis, pues Dios nos trajo una enseñanza. Primero yo toqué unos temitas que tenían que ver con lo mismo. Y luego él nos trajo, ¿verdad?, de parte de Dios. Y nos gozamos y había una coinonía tremenda aquí. Una hermandad, hermano. Una hermandad tremenda. Y yo veo que cuando la gente tiene necesidad, Dios mueve, el Espíritu Santo movió a Wanda para que oráramos, pues por aquellos que tienen necesidad. Y eso es cumplimiento de la palabra, porque el Señor nos dice que oremos los unos por los otros. Y también Dios dice, ¿verdad?, que los que tengan situaciones, que vengan y pidan oración. Y esa es la actitud correcta. No importa lo que pase, esa es la actitud correcta. Hermanos, y entonces yo quiero que vayamos a Romanos 8:28. Vive Jesús. Y vamos a darle lectura a la palabra, pero antes quiero decirles, ¿verdad?, que los que estamos en Cristo, como enseña la Biblia, somos más que vencedores. Y ser un vencedor es triunfar. Es sinónimo de victoria, sinónimo de triunfo. Y ahorita Wanda habló y dijo que Dios pasó como una película, ¿verdad? Como ella ha sido testigo de que ha experimentado la gloria de Dios en su vida. Y yo también, y nosotros también, tenemos una película. Cada uno de nosotros tiene su propio escenario, sus propias experiencias, su propia película. Y la pregunta sería, ¿he experimentado yo a Dios en medio de mi película? De la película de mi vida. He experimentado al Dios vivo. He visto la gloria de Dios en mi vida. Que Dios nos va a hablar de eso. Vamos a darle lectura a este texto. Y yo voy a usar un personaje de la palabra de Dios que está en el Antiguo Testamento. Un personaje de ejemplo, ¿verdad?, que también tenía una película en su vida, pero era una película que ya Dios había establecido, como la tenemos nosotros. Pero vamos a la palabra de Dios. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es,
a los que conforme a su propósito son llamados. Y esta palabra es una promesa de Dios. Dios promete que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y entonces vamos a leer el verso 29 que dice: usted sabe que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y ese propósito, ¿verdad?, lo dice aquí, en el 29. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Yo quiero mencionar, ¿verdad?, que cómo nosotros sabemos que hemos sido predestinados. Eso es una teoría, ¿verdad?, de la predestinación en la Biblia. Y los teólogos se envuelven en eso, ¿verdad?, dando su punto. Pero nosotros podemos conocer que estamos predestinados desde antes porque nosotros estamos entregados a Cristo Jesús en este momento de la historia. En este momento de la película de nuestra vida. Estamos en las manos de Dios. Estamos en el camino que Dios ha hecho, el querer como el hacer, y por eso estamos en Cristo, por su buena voluntad en nosotros. Por lo tanto, una de las cosas que a los seres humanos nos marcan, usted sabe que Dios siempre inicia. Dios es el que va detrás de cada uno de nosotros. Y nosotros o le abrimos la puerta o le cerramos la puerta. Porque Dios, ¿verdad?, nos permite elegir de la libre voluntad. Y cuando nosotros experimentamos a Dios, pues entonces Él se convierte en el personaje principal de la película. Y no nosotros. Por eso es que Wanda dice: Dios es bueno. Por eso lo exclama. Por eso es que nosotros decimos: Cristo vive. Cristo sana. Cristo salva. Porque nosotros somos testigos de la gloria de Dios en nuestra vida cuando nosotros le abrimos la puerta a Cristo. Y quiero usar un personaje de la Biblia, y vamos a hablar ahora de un personaje del Antiguo Testamento que, fíjese que en esta iglesia yo me gozo porque aquí Dios hace unas cosas bien únicas de Él. Porque Wanda habló de Abraham, pues yo voy a hablar de José. ¿Por qué? Porque había una promesa para Abraham. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Que iba a multiplicar la descendencia. Pues José era parte de esa palabra que Dios le había dado a Abraham. Y quiero que busquemos, quiero que veamos, ¿verdad?, cómo Dios se glorifica en la vida de José. Pero quiero que traigamos en el contexto de la experiencia de José, pero quiero que tengamos también presente el contexto en la experiencia personal de cada uno de nosotros hoy en nuestra vida. Cómo nosotros somos testigos de que Dios es el personaje, de que Jesús, ¿verdad?, Dios es el personaje principal de nuestra vida. De esa palabra que Dios dijo que pone el querer como el hacer, de eso que el Dios dijo que Dios nos predestinó para que nosotros seamos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Si nosotros no hubiésemos estado predestinados, no estuviéramos aquí. Puede que estuviéramos en otro sitio, pero a Dios le ha placido que estemos aquí. Ok, y quiero que vayamos, ¿verdad?, a ver cómo Dios fue mostrando su gloria, cómo Dios se glorificaba en la vida de José, y asimismo que esto nos sirva para entrar en la película de nuestra vida, para que podamos entender cómo Dios se glorifica en la nuestra. Y quiero que vayamos, ¿verdad?, al capítulo 39, versos del 1 al 4, en Génesis. Génesis 39, versos del 1 al 4. Todo el mundo conoce, ¿verdad?,
que dentro de esa palabra que ya Dios había hablado, pues entonces nacieron las tribus, ¿verdad? Y José, pues era uno de los hijos. Y entonces, pues ese José allá habló delante de sus hermanos y los hermanos lo cogieron y lo tiraron en un pozo a morir. Pues porque Dios le dio un sueño y él habló a sus hermanos y sus hermanos lo vieron como alguien que era peligroso para ellos, porque el primogénito Rubén y los demás, José era el más chiquito, vino un celo, una cosa, y ¡fua! Lo zumbaron en un pozo ahí y lo tiraron allí. Y entonces quiero que veamos, ¿verdad?, cómo va caminando, cómo va el Señor en la película de la viuda de José, como dijo Wanda, ¿verdad?, en la historia de su vida, cómo va en la de nosotros trabajando. Y luego cuando lo tiran en ese pozo, pues viene y sucede esto. 39 del 1 al 4. Llevado pues José a Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y aquí hay unas palabras bien importantes. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo prosperaba en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y José le servía. Servicio. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y vemos aquí cómo la presencia de Dios estaba en la vida de José. Jehová estaba con él, dice la palabra. Y en nuestra vida hoy, Cristo y el Espíritu Santo están en nosotros. Por lo tanto, nosotros también somos testigos de la presencia de Dios en nuestra vida. Dios es bueno. Y entonces, ¿verdad?, comienza, sigue hacia adelante, ¿verdad? Y entonces cuando nosotros vamos al versículo, ¿verdad?, sigue José, ¿verdad?, que ya estaba, Dios lo había puesto en gracia ahí, ¿verdad? Dice, como dice aquí, ¿verdad?, que José halló gracia ante los ojos. Dios nos pone en gracia, hermano. Donde nosotros vayamos, si seguimos el ejemplo de Jesús, Dios nos pone en gracia. ¿Cuántos aquí han experimentado que Dios los ha puesto en gracia? Gloria a Dios. Como se va cumpliendo la Biblia, como se cumple la palabra en la película de nuestra vida. Y lo primero es que la presencia de Dios es necesaria. Y entonces sigue caminando, ¿verdad? Podemos ver cómo Dios lo pone en gracia. Y entonces, cuando vamos aquí al capítulo 39, del 17 al 19, y yo quiero decirte que Dios también se glorifica, porque el tema de esta predicación es que nosotros somos vencedores y podemos experimentar la gloria de Dios en nuestra vida. Porque experimentamos la gloria, experimentamos su gloria. Lo que hacemos, lo que vivimos es para glorificar a Dios. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Y entonces, yo quiero que nosotros también veamos que Dios te pone en gracia aún en medio de las situaciones injustas. Aún en medio de las injusticias que tú y yo tenemos que enfrentar, Dios nos pone en gracia. Miren, vamos a Génesis 39, ahí mismo, del 17 al 19. ¿Qué pasó? Que José, Dios lo pone en gracia, entra en la casa del faraón, todo va bien, hasta que de momento la mujer del faraón se volvió
Se trastornó por José y lo acechaba. Una tentación viene delante de José. Una de las tentaciones más difíciles para los hombres. Pan. Y ella quería conocerlo, o sea, como dice la Biblia, quería acostarse con él. Y entonces vemos, ¿verdad?, que luego de lo que pasa, ¿verdad?, él sale cogiendo, hermano, porque hay veces que hay que salir cogiendo. Hay tentaciones que hay que salir cogiendo, hermano. No se puede quedar uno ahí, porque se revienta. Y entonces no va a ver la gloria de Dios. Pero este varón, hombre temeroso de Dios, pan cogió. Y luego pasa esto. Entonces le habló ella a las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Una mentira tremenda. Y cuando yo alcé mi voz, grité, y él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que desde cuando le dio el encargo de su casa, de todo lo que tenía, Jehová bendijo. Perdóname que me perdí. Me caí al lado. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y vamos a leerlo hasta el 21. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. O sea que aún en medio de esas injusticias, de esa injusticia que cometieron con él, que cae preso, Jehová seguía estando con José. Y se extendió, dice la palabra, su misericordia sobre José. ¿Verdad? Y entonces, eso nos deja ver a nosotros que hoy día Dios sigue estando con nosotros. En medio de las injusticias que nos toque vivir, Dios está con nosotros. Dios está contigo. Dios está con nosotros. Porque nosotros tenemos un Dios, como dijeron ahorita por ahí, que no cambia, que no tiene mudanza alguna ni sombra de variación. Un Dios que ama, un Dios grande en misericordia y lento para la ira. Y entonces, Dios te ve, Dios nos ve, Dios está pendiente de nosotros. Dios siempre está pendiente de sus hijos. No lo dudemos, hermano. Aún en medio de las situaciones injustas que nos toque vivir, Dios nunca nos deja. Él nos dijo que Él no nos iba a dejar nunca. Y esa palabra se cumple, tiene cumplimiento. Y sigue siendo el personaje principal en la película de nuestra vida. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Qué bueno. Ok. Luego, hay algo que José tenía, porque ayer Dios nos estaba hablando a través de José Luis, lo que es la verdad. Muchos conocen, o sea, muchos oyen la verdad. La verdad es Cristo Jesús. Y la verdad encierra los mandamientos, el Espíritu Santo. Dios nos dio una enseñanza tremenda ayer. Y todas esas herramientas que Dios nos da, ¿verdad?, que nos llevan a oír la verdad, pero más allá de oír la verdad, es que esa verdad se vea en nosotros, ante los ojos de la gente, para que la gente entonces diga, como dijo el faraón: este hombre es de Dios, Jehová está con él. Y nosotros tenemos, ¿verdad?, que tenemos el deber como creyentes de ajustar nuestras actitudes delante de la gente. ¿A quién las vamos a ajustar? ¿A lo que yo pienso? ¿A lo que me dicen los demás?
O sea, en el sentido a lo que me dicen otra gente que no conoce al Señor. No. Yo tengo que ajustarme a lo que dice la palabra de Dios. Amor, paciencia, paz. Tengo que ajustarme al consejo del Espíritu de Dios. Ok, y seguimos, ¿verdad? Y entonces, aquí hay una actitud de José, que José donde quiera que iba, no decía, Jehová está conmigo como poderoso gigante, yo soy el ungido de Jehová. No. José servía. Tenía una actitud de siervo. ¿Quién nos modeló eso? Cristo Jesús, el cual no escatimó ser igual a Dios, sino que vino y se hizo un siervo. Oh, gloria a Dios, Señor, bendito Jesús. Y entonces, vamos al 39:40, ¿verdad? 39, verso 4. Que aún José, estando allí, ¿verdad?, dentro de la cárcel, vuelve en el verso 4, dice, así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él hizo y le hizo mayordomo de su casa, ¿verdad? Esto es en la casa de Potifar, pero luego cae en la cárcel nuevamente, y allá, me perdí aquí un poquito en el versículo, en el 44, correcto, donde cuando cae en la cárcel, el capitán de la guardia se encargó de ellos a José y él le servía. Y estuvieron días en la prisión. O sea, él cayó allá, ¿verdad? Y allí seguía sirviendo. Allí seguía sirviendo, ¿verdad? Y entonces pues vienen un panadero y un copero que tuvieron una situación con el rey, los dos estaban presos y allá vino uno y los dos tuvieron un sueño, entonces nadie le interpretaba el sueño y el Señor, ¿verdad? Pues José pues tuvo, como era un hombre que Dios estaba con él, le da la interpretación de los sueños y se le dice lo que le va a pasar a cada uno, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que yo quiero que entendamos que aún en medio de la ingratitud que nosotros nos podamos vivir en esta vida, aunque haya gente que han sido ingratos con nosotros, o gente que a veces se olvidan de nosotros, o se olvidan de lo que nosotros hacemos, de nuestra necesidad, como quiera, Dios sigue glorificándose en medio de nuestra vida. Aunque otros se olvidan, Dios no se olvida. Miriam, Dios no se olvida de ti. José Luis, Dios no se olvida de ti. Soki, Dios no se olvida de ti. Otros te pueden olvidar. Otros pueden ser ingratos. La Biblia, los que somos de Cristo, se supone que no seamos ingratos, pero cuando lo somos, pues Dios también nos da el remedio. Vamos a orar, oremos. Y si tú tienes una situación, ve donde tu hermano y trabájala con él. No vayas donde los demás y que el hermano no se entere. Pues eso es otro tema, ¿verdad? Pero pues salió aquí, como dice Pedro, salió aquí. Gloria a Dios por Pedro. Y entonces, yo quiero que entendamos que aún en medio de la ingranditud del olvido, Dios nunca se olvida de nosotros. Y quiero que vayamos, ¿verdad?, cuando Josué le dice en el verso 14, 40-14, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Obviamente José quería salir de la cárcel porque estar preso no está fácil. Pero ¿qué pasa? Que aquel copero que él le dio el sueño, en el 23 dice, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Se olvidó, hermano, pero Dios nunca se olvidó de José. Nunca se olvida de nosotros. Dios siempre está pendiente. A veces nosotros pasamos por etapas de la vida y
Y pues nos sentimos como si Dios no está con nosotros. No, no, hermano, Dios siempre está con nosotros. Eso lo dijo Jesús. Y cuando Jesús dice las cosas es porque se cumplen, no porque no se vayan a cumplir. Todas las cosas que habla Dios tienen cumplimiento. Los juicios, todos se van a cumplir. El amor del cual Dios nos enseña que debemos vivir, se cumple. Los frutos del Espíritu también se cumplen en nuestra vida, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? Y entonces, pues ya le mencioné, ¿verdad? Que con esto nosotros podemos ver cómo Él está con nosotros, como dijo Jesús. Y que Dios bendice a su tiempo. Había un tiempo que José iba a estar, estuvo viviendo en casa de Potifar, gozando de muchos privilegios, pero luego por una injusticia cae preso y ahí se perdieron todos los privilegios. Y tuvo que ir a pasarla difícil. Pero Dios seguía estando con él. Y entonces, ahora, ¿verdad? Vemos cómo Dios sigue entrando en su vida, en esa película, y sigue siendo el personaje principal. Sigue siendo el personaje principal. Y entonces, cuando vamos a Génesis 41:10, Génesis 41:10, gloria al Señor. Entonces, sucede. Prendió ahora. Sigue, ¿verdad? Se me perdió el versículo. 41:10 al 14 dice así. Mire lo que sucede. Cuando Faraón se enojó contra su siervo, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia. Aquí está hablando el copero. El jefe de los coperos había ido y se cumple el sueño que le dijo José, porque a uno iba a morir, el faraón lo iba a matar, al panadero, y al copero iba a volver a ser restablecido en su posición. Y entonces el faraón estaba buscando quién interpretara el sueño que tuvo. Y entonces el panadero viene y dice: cuando Faraón se enojó contra su siervo, nos echó de la prisión de la casa el capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos, y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos los interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces, cuando el faraón oyó eso, ya tú sabes que los adivinos de él y todos los sabios que tenía a su lado no podían interpretar el sueño. Pero José sí interpretó el sueño a aquellos coperos. Entonces el faraón envió a llamar a José y lo sacaron apresuradamente de la calle. Me lo traen ahora mismo. Lo quiero aquí. Y entonces dice la palabra, ¿verdad? Que lo sacaron de la cárcel apresuradamente y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Hermano, ¿la estaba pasando fácil José allá adentro? Sus vestidos. El faraón lo mandó a cambiar. O sea, no quería que lo trajeran así, todo destruido, porque iba a ver al faraón. Y eso significa que él no la estaba pasando fácil allá adentro, aunque Dios estaba con él. Ahorita Wanda mencionó que Jesús nos enseñó que en el mundo íbamos a tener aflicciones, hermano, y que nuestra vida en Cristo también implica sufrimiento. Y no hay una realidad que no sea esa. Eso es así.
pero Dios sigue estando con nosotros. Sigue siendo el personaje principal de la película de la vida de cada uno de nosotros. Y entonces podemos ver que Dios te bendice en su tiempo. En el tiempo que Dios decide bendecirte. Porque el faraón lo mandó a sacar de la cárcel, ¿verdad? Y entonces hay otra enseñanza aquí, ¿verdad? El corazón humilde de José, ese corazón de siervo, también provoca, ¿verdad?, que Dios te bendiga y te llene de su sabiduría. O sea, cuando nosotros somos humildes, hoy día nosotros reconocemos que sin quien no podemos hacer nada. Sin Cristo nada podemos hacer. O sea, sin Cristo nosotros reconocemos nuestra necesidad de Jesús, nuestra necesidad de Dios, nuestra necesidad del Espíritu Santo. Lo necesitamos, hermano. ¿O no lo necesitamos? Y entonces, en el 41:16, ¿verdad?, respondió José a Faraón, diciendo, no está, fíjese este corazón humilde, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Él glorificaba a Dios en todo momento. Yo no puedo, tiene que ser Dios. Y entonces, Dios, ¿verdad?, se glorificó en medio de Josué. Y entonces en el 25 vemos que respondió José a Faraón, el sueño del Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Y sabemos, ¿verdad?, que en este sueño venían unos años de escasez, donde si no se hacía provisión, los egipcios morirían. Pero ¿qué pasa? Que había una promesa cogiendo. Había algo que ya Dios tenía en su corazón. Había algo que ya Dios había pasado por la película de la vida de Abraham. Y venía cogiendo la promesa de ser una gran nación. Y José era parte de esa promesa. Y Dios tenía que cuidar y honrar su palabra. Y tenía que preparar toda la historia para que esos hijos de la promesa no perecieran. Porque si el faraón no llega a atesorar el trigo, ¿qué hubiese pasado? Dice la Biblia que era una hambruna que se olvídese, no había nada para comer. Los hijos de Jacob, de Israel, vinieron a comprarlo. O sea, los hermanos de José tuvieron que salir desesperados a buscar grano. Pero Dios tenía cuidado de ellos. Ven cómo Dios se va moviendo en la historia. Cómo Dios va haciendo las cosas, ¿verdad? Y entonces viene también y la palabra nos dice, ¿verdad?, que José le interpreta en el verso 32, dice, y al suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios, que se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora a Faraón de un varón prudente, sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto, Faraón, ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia y junten toda provisión de estos buenos años que vienen, recojan trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, guárdenlo y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Fíjese qué consejo le dio José al faraón, ¿verdad? Un consejo bien sabio. Un consejo sabio, hermano.
un consejo que venía de Dios. Porque era Dios, ¿verdad?, el que se glorificaba. Y entonces, seguimos, ¿verdad? Sigue por ahí. Como Dios va mostrando, cuando vamos a Génesis 41, ¿verdad? Verso 32 al 36, que ya lo leímos, ¿verdad? Ahí vemos cómo Dios le da el sueño al faraón. Yo quiero decirte también que en esta mañana, cuando vivimos, ¿verdad?, viendo la gloria de Dios en nuestras vidas, que todo lo que Dios habla promete recompensa, porque Jesucristo prometió que los que sigamos perseverando y creyendo en Cristo, vamos a tener una recompensa. ¿Qué dice la Biblia? Que vamos a ser recompensados, ¿verdad? Que tenemos una recompensa, unas coronas, que Dios nos va a recompensar. Pues así mismo pasó en la vida de José. Y cuando vamos al 41, 37 al 46, vamos a darle lectura, ¿verdad? Fíjese esto, que José le da un consejo a Faraón para que busque una persona. Pero mire lo que le dice el Faraón. ¿Por qué? Porque Dios se estaba glorificando a través de José. Dios lo ponía en gracia donde quiera que él iba. Lo ponía en gracia. Y entonces viene y dice aquí la palabra de Dios: el asunto pareció bien a Faraón y a su siervo. Y dijo Faraón a su siervo: ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Porque es importante que no solamente seamos oidores de la palabra, sino hacedores de la misma. Porque es importante que no solamente conozcamos lo que Dios nos enseña, ¿verdad?, sino que lo vivamos. Que vivamos, ¿verdad?, en lo que Dios nos enseña cómo debemos vivir. Nuestras actitudes, nuestra forma de proyectarnos, o sea, de nuestra forma de ser, porque Dios entra en nosotros y viene a producir cambios, alejar ira, alejar la contienda, ¿entiende? Alejar todas esas cosas que nos hacen daño, viene a cambiar nuestra vida. Y cuando eso es así, nosotros también nos somos puestos en gracia delante de la gente. Y la gente ve en algo que no saben cómo se obtiene. Pero nosotros sí sabemos cómo se obtiene. ¿Cómo se obtiene? Siguiendo, creyéndole a Dios, como decía Wanda ahorita, creyéndole a Dios, creyendo a su palabra, viviendo por sus consejos. Dejar que esa palabra nos redarguya, nos corrija, nos amoneste y nos prepare para vivir en toda buena obra. Vive Jesús. Y entonces, ahí sigue, ¿verdad? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda esta tierra de Egipto. Y llamó Faraón al nombre de José Safat-Panea y le dijo por mujer a Senat, hija de Potifera, sacerdote de hoy. Y salió José por toda la tierra de Egipto. O sea que José experimentó, ¿verdad?, luego de toda aquella tribulación que vivió, experimentó la gloria de Dios. Vio las cosas que hacía Jehová. Ese Dios, luego de toda esa tribulación que pasó, Dios lo puso en gracia. Esa actitud de siervo que él tenía contribuyó a que Dios lo pusiera en gracia. Que Dios ya tenía
había pensado y había hablado que una promesa tenía que seguir cumpliéndose. Se cumpliría, se cumplió, y usó a José, que al final y a la postre, ¿verdad?, tuvo una experiencia con sus hermanos, pudo ver a sus hermanos, lloró amargamente, vio la gloria de Dios, su padre lo volvió a ver. No se murieron de hambre, la promesa de Dios seguía cogiendo. Y experimentó lo que es el poder y la gloria de Dios. Hermano, y así mismo pasa con nosotros hoy día. Wanda, quiero que me ayudes a cantar una alabanza, ya estoy terminando. Quiero que cantes una alabanza que se llama La tierra está llena de tu gloria. Nuestra vida está llena de la gloria de Dios. No lo dudemos, hermano. Tenemos que aprender a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si cada uno de nosotros analiza la película de nuestras vidas y nosotros estamos en Cristo y hemos seguido hacia adelante en Cristo Jesús, vamos a ser testigos de su gloria. No vamos a tener duda que en medio de las injusticias que cometan con nosotros, en medio de las situaciones más duras de la vida, en medio de lo que nos toque vivir, Dios se glorifica en nuestras vidas para su gloria, porque Él es Dios. Por eso es que Dios nos recalca tanto, el que cree no será condenado. El que cree en mi Hijo. Y Dios nos recalca, ¿verdad?, que huyamos del pecado. Claro, Dios jamás nos aconsejará pecar. Para eso tenemos a Jesucristo, para cuando estemos en Cristo y caigamos, ¿verdad?, y fallemos algo, abogado tenemos en Cristo Jesús. Los levantamos en el nombre de Jesús y no repetimos eso que nos estaba haciendo daño. Y ahí es que tú ves la gloria de Dios. Y Dios siempre está pendiente de nosotros. Eso de que dijo Jesús que yo estaré con ustedes todos los días de mi vida, eso es una realidad verdadera. Experimenta a Dios. Nosotros tenemos que ¿cómo se dice?, discernir lo que es la gloria de Dios en nuestras vidas. Cómo Dios nos levanta, cómo Dios nos aconseja, cómo Dios nos limpia, nos purifica. Decía José Luis ayer que Cristo nos limpia, nos purifica. Los mandamientos también nos limpian, ¿verdad? Nos llevan a la obediencia a Dios. Y eso es un cambio de vida, hermano. Eso es un cambio de vida. Todos aquí tenemos situaciones duras que hemos pasado en la vida. Yo creo que todos tenemos situaciones durísimas que hemos pasado en la vida. Momentos de desesperación. La mañana Tata decía, Willy, en el estudio, hay gente que predica que uno no se puede desesperar. No, hermano, no se trata de eso. Lo que se trata es que tú puedes caer en un momento de desesperación, pero te acuerdes que hay un Dios que se glorifique en tu vida y te sacuda. Y entonces ese sentimiento de desesperación, Dios lo restaure. Y tú le creas a Dios. No importa el problema que tú tengas en tu vida, si tú le crees a Dios, vas a ver la gloria de Dios. En medio de todas las situaciones, las injusticias de la vida. Yo sé que todos aquí hemos pasado por esa experiencia, por esa vivencia. Y todavía mientras estemos vivos aquí en la tierra, van a seguir. Van a seguir. Pero no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo. Vivamos en la gloria de Dios. Miren, hermano, tenemos que discernir el poder de Dios en nuestras vidas. No hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Dios es el Dios proveedor. Dios sabe lo que tú y yo necesitamos. Dios ha prometido levantarnos y sostenernos. Nosotros tenemos que seguir ahí, pegaditos de la vid verdadera que es Cristo Jesús. Y abrir nuestros ojos espirituales, dar fruto, llenarnos, comernos el rollo. Hermano, la Biblia es un libro poderoso, hermano.
Y hay veces que estamos pasando una situación bien difícil. Óigame, como decía yo en el estudio esta mañana, nosotros fuimos a ver una señora que tenía una enfermedad terminal. Óigame, eso no está fácil. Un cáncer. Parecía un huesito. Se la había comido. Pero ella decía, ay, me duele. Me duele. Pero Dios está conmigo. Pero Dios está conmigo. Así decía ella. Y de eso se trata. En los momentos más duros de nuestra vida, Dios está con nosotros. Dios nunca nos deja. Porque eso está escrito. Y su palabra tiene cumplimiento. Jesús dijo, yo estaré con ustedes una vez a la semana en su vida. ¿Una vez a la semana? 2, 3, 4, 5, 6, 7. El número de la perfección de Dios. Todos los días, hermano. Por lo tanto, nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Así es que nosotros tenemos que vivir. Con lágrimas, pero en señal de victoria. Pero proyectando a Dios en nuestra vida. Que los demás vean lo que Dios ha hecho. Así es que, hermano, levantemos nuestro espíritu. Wanda, vamos a alabar a Dios porque es que no podemos hacer otra cosa. Dios nos ha hablado en esta mañana, hermano, porque usted sabe que nosotros estamos viviendo unos tiempos donde cuando usted prende el radio hay una clase de negatividad encima, mi hermano, que si tú te quedas pegado ahí, se te pega un desánimo y un desespero que te consume. Tú sabes, lo que el mundo habla y lo que estamos oyendo en nuestro país, tú te pones a oír la radio y esos políticos lo que tienen es una tiraera que ni los japeros hacen eso. Eso es una tiraera, porque este fue el que lo hizo, el otro lo hizo, oye, pero no se paran y se unen y dicen, vamos a trabajar juntos como a Dios le agrada que trabajemos para el pueblo. Esos tiempos de opresión, hermano, están en la palabra de Dios, como leímos en el estudio en Santiago. Así es que, hermano, nada, usted no dude que Dios está con nosotros. En medio de la adversidad, en medio de las situaciones que nos tengamos que enfrentar en la vida, Jesús siempre está con nosotros. No lo dudemos, porque la palabra nos enseña eso. Así es que vamos a adorar a Dios en esta mañana. Ahorita vinieron unos hermanos, ¿verdad?, que necesitaban oración. Qué bueno, qué bueno. Gloria a Dios por eso. Que hay gente que se levanta cuando estamos en necesidad. Eso es de Dios, hermano. Y Él sus cargas, sus situaciones y ponerlas en las manos de Dios. De eso se trata. Pues Dios les bendiga mucho en esta mañana. Vamos a adorar a Dios, ¿verdad?, para cejar. Dios les bendiga mucho. Toda la tierra
apagado. Sí. Sí, este es. Amén. Dios les bendiga, hermano. Gracias, Willy, por el mensaje. Ese Romanos 8:28 es quizás, si no es mi preferido, uno de mis pasajes preferidos. Y llévense en esto, ¿ok? Dice que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien, para los que conforme a su propósito han sido llamados. Y más adelante dice, para conformarnos, ¿es aquí? Para conformarnos a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Dios quiere bendecirte. Dios quiere que todas las cosas obren para bien, pero hay un requisito. Es que tienes que amar a Dios. Y amar a Dios, dice el mismo Señor, que el que me ama, guarda mis mandamientos, guarda mi palabra. Así que amamos a Dios conforme andamos en su voluntad y en su palabra. Y entonces todas las cosas obran para bien. Amén. Y es nada, simplemente, ¿verdad? Para que se lleven ese mensajito, el mensaje central. Y ustedes allá sigan dándole cabeza a eso. Amén. Mediten esa palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, hermano. Y está escrita no para conocerla. Es bueno conocerla, pero el fin es que la vivamos. Amén. Y ese es el fin, lo que Dios quiere. Así que te lleves ese mensaje y haga que sea parte de su vida. Que haya fruto, que eso produzca un cambio en su vida para su gloria. Así que tenemos Marjorie y Néstor, ¿verdad? ¿Ustedes son familia de Puruca? No. Ok, como lo vi que llegaron con ella, pues. Sí. Yo te había visto anteriormente, no me acuerdo, pero por si acaso, a los dos. ¿Estuvieron aquí anteriormente? Ah, de Calle. Ahora sí. Amén. Yo sé que lo he visto por ahí. Pues nos gozamos, bienvenidos. Amén. Está en su casa. Y cuantas veces gusten. Digo, tienen permiso de Nando, ¿verdad? Amén. Amén, nos gozamos. Hermano, mire, está por ahí lo del Catapcam. Tienes la propaganda. Miren, hermano, estamos a ley ya de par de semanitas para el Catacam. ¿Ok? Estamos ya, eso es el 11. Estamos hablando que no es esta semana, es la próxima semana ya. Y yo quiero saber quiénes aquí han hecho el arreglito para ir. Porque, hermano, el Catacam es el lugar, como yo siempre le he dicho, donde Dios convoca al ministerio para que podamos compartir. Amén. Es como, si usted es catacumbero, usted tiene que ir al Catacam. ¿Ok? Y ese es el tema de frutos para su gloria. Lucas 15, 1 al 5. Va a estar Marcos Zapata y va a estar el juez Lucas Escribano con nosotros. O sea que son dos tremendos recursos que van a estar allí para traernos. Hermano, se van a perder un banquete los que no vayan.
¿Quiénes tienen hambre y sed de justicia aquí? ¿Quiénes tienen ganas de conocer a Dios? ¿Ah? ¿Tienen hambre? Pues mire, hay un banquete para que vayan y se alimenten y coman. No se pierdan ese banquete. Echen a un lado la comodidad, las cosas que le atan, que le aguantan, que no le permiten a ustedes gozarse de eso. Sacúdanse. Yo voy para allá. Allí quiero ir, quiero gozarme con esos hermanos, quiero recibir que cómo Dios va a traernos palabras por medio de esa gente. Nuestra vida tiene que ser edificada, hermanos. ¿Y cómo la vamos a edificar si no buscamos alimentarnos? Porque a veces si hay un concierto o algo, hacemos lo que sea, buscamos chavos. Amén. Pero miren, estas cosas son para frutos, para esto mismo. Para que haya frutos para su gloria, tiene que haber alimento. Porque yo no voy a dar frutos si no me alimento. Amén. De la fuente. Así que tenemos un gran reto. Así que los que van, por favor, miren, si es viajando, los que quieran, allá hay unas villas, están las villas de Añasco, todavía hay tiempo para llamar, son $109. El fin de semana se pongan de acuerdo 2 o 3 y paguen una villa, pero no lo dejen para tarde porque se van. Y también pueden ir viajando, pues se van el sábado tempranito, un grupito, por la mañana, y después regresan por la noche. Pero por lo menos se disfrutan y gozan de esas tremendas plenarias que van a ver allí. Así que dice que el costo son mayores de 13 años, $20 el fin de semana, los adultos, y 15, ese es el fin de semana, y el día, los que van a estar un solo día creo que son $15. Amén. Así que hagan el esfuerzo. Hermano, tenemos, yo les dije que en el aniversario, para que vayan orando por eso, en el aniversario de la catacumba de Yabucoa, para que no se les olvide, hermano, porque se lo digo con tiempo, vamos a ir, ese domingo no va a haber culto aquí, sino nos vamos a ir para la catacumba de Yabucoa. Vamos a ver si alquilamos una guagua, ¿verdad? Para los que no tengan transportación, nos reunimos aquí, de aquí arrancamos para Yabucoa, de modo que compartamos allá con los hermanos su aniversario. Amén. Yo voy a estar ministrando ese día, por la gloria de Dios, así que oren por eso. También nuestro aniversario, hermano, vayan orando por nuestro aniversario, que va a ser ese mismo abril, pero es el último domingo, creo que es el 24, ¿verdad? El 24 de abril. Amén. Así que oramos por eso. Willy, ¿tenemos alguna actividad el próximo domingo? Vamos a estar en casa de nuestra gente en Río Piedra. Amén. Así que están todos invitados. Me quiero reunir esta semana, Wanda, contigo y los jóvenes. Si es posible, el miércoles o el viernes. ¿Ok? Amén. Para ver si planificamos una actividad. Con los jóvenes. ¿Ok? Amén. Así que oren por eso, para que queremos que los jóvenes, ¿verdad? Se envuelvan. Amén. Y podamos trabajar con ellos. Pues hermanos, nos ponemos en pie, le damos gracias a Dios. Nos despedimos. Te adoramos, Dios, y te damos gracias, Padre. Gracias, Dios, por tu presencia en esta mañana, por tu Espíritu Santo, Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Que esta palabra, Señor, que fue predicada en esta mañana, traiga fruto abundante para tu gloria, Señor. Que produzca cambios en nuestras vidas, de modo, Dios, que andemos en tu voluntad, Señor. Que andemos en tu verdad. Padre, tu palabra es verdad, Señor. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y no meramente oidores de ella, Señor. Padre, llévanos con bien a nuestros hogares. Que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo de Dios
sea con cada uno de nosotros. Y el pueblo de Dios dice, ¿qué más? Dios me los bendiga, hermanitos.